Antes de continuar con el video, si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas ahora mismo. Aquí encontrarás las historias de terror más escalofriantes y perturbadoras. Es completamente gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más contenido de terror como este. Gracias. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón. Cosas que nuestros abuelos sabían y que nosotros, con tanto internet y tanta ciencia, hemos olvidado. Pero en los pueblos pequeños, en esos lugares donde la niebla se pega a los cerros y la noche llega más oscura, la gente todavía recuerda. Todavía sabe que hay fuerzas que no respetan las puertas cerradas ni las oraciones. Y cuando esas fuerzas ponen sus ojos en ti, no hay ciudad grande ni hospital que te pueda salvar. Esta es mi historia. Me llamo Paula y soy de Catemaco, un pueblo aquí en Veracruz. Lo que voy a contar pasó hace poco, tan poco que todavía me despierto en las noches con el corazón queriendo salirse del pecho. Todo comenzó cuando empezaron a aparecer los niños. El primero fue el hijo de doña Margarita, la que vende tamales en la esquina de la iglesia. Una mañana lo encontraron en su cuna, quietecito, frío, los ojos abiertos mirando al techo, la piel tan blanca que parecía de papel, y en el cuello, unas marcas rojas, como rasguños pero más profundas, como si algo lo hubiera agarrado con fuerza. Dijeron que fue muerte de cuna. Esas cosas que pasan y nadie sabe por qué, pero 2 semanas después apareció otro. La bebé de mi prima Lucía, la misma palidez, las mismas marcas, y esta vez, la ventana estaba abierta aunque Lucía juraba haberla cerrado con tranca. La gente empezó a hablar en voz baja. En el mercado, en la plaza, afuera de misa, siempre mirando alrededor antes de decir la palabra. Bruja, lechuza, nahuala. Yo no creía en esas cosas. Bueno, no del todo. Mi mamá siempre nos contaba historias cuando éramos chicos. Pero yo pensaba que eran solo eso, historias para asustar niños. Yo tenía mi vida normal. Trabajaba en la tienda de abarrotes de mi tío y vivía en una casita pequeña en la orilla del pueblo con mi bebé, Miguelito, que apenas tenía 6 meses. Su papá se había ido cuando supo que venía en camino. Así que éramos solo nosotros dos. Mi mamá vivía del otro lado del pueblo y venía a visitarnos seguido. Pero en las noches, en esa casa, estábamos solos. Después del tercer niño que apareció así, pálido y con esas marcas horribles, mi mamá vino a verme. Traía un ramo de ruda y un listón rojo. «Amarra esto en la cuna de Miguelito», me dijo. «Y no dejes ninguna ventana abierta, ni un cachito». «Mamá», le dije, «esos son supersticiones». Ella me miró con esos ojos que te ven hasta el alma. «Paula», me dijo, «yo sé lo que sé. Tu abuela conoció a una de esas cosas. Y lo que buscan son los niños chiquitos, los que todavía no están bautizados bien o los que están solos con sus mamás. No te confíes». Le hice caso a medias. Até el listón rojo en la cuna, pero dejé las ventanas como siempre. Era verano, y el calor en Catemaco es pesado, húmedo. Dormir sin ventanas abiertas era como meterte en un horno. Los días pasaron. Cada vez que iba al mercado escuchaba más historias. Que si alguien había visto una sombra grande volando sobre las casas, que si los perros aullaban todas las noches mirando al mismo punto del cielo, que si la señora Chonita había puesto un espejo en su ventana para que la bruja se viera reflejada y se fuera. Yo seguía sin creer del todo. Hasta esa noche. Fue un martes. Me acuerdo bien porque había sido día de plaza y estaba cansadísima. Miguelito se había dormido temprano después de su baño. Lo acosté en su cuna, le di un beso en la frente y me fui a mi cuarto, que estaba justo al lado. Me quedé dormida rápido. Pero como a las 2 de la mañana algo me despertó. No fue un ruido fuerte, fue algo peor. Fue el silencio. Ese silencio pesado que se siente cuando algo anda mal. Cuando el aire mismo está esperando. Abrí los ojos en la oscuridad y me di cuenta de que no podía moverme. Nada. Ni un dedo. Ni la cabeza. Era como si mi cuerpo se hubiera vuelto de piedra. Solo podía mover los ojos y respirar, pero hasta eso me costaba trabajo. El pánico me apretó la garganta. Quise gritar, llamar a alguien, pero mi boca no respondía, y entonces lo escuché. Un rasguño suave, suave, en el techo, como unas uñas largas arrastrándose sobre las láminas. Despacio,
como si algo estuviera caminando allá arriba. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía que me iba a explotar el pecho. Los rasguños se movieron desde arriba de mi cuarto hacia el cuarto de Miguelito. Podía seguirlos perfectamente. Sabía exactamente dónde estaban. Y entonces pararon, justo arriba de la cuna de mi bebé. Intenté moverme con todas mis fuerzas. Mis músculos temblaban del esfuerzo, pero no respondían. Era como estar atrapada dentro de mi propio cuerpo. Las lágrimas empezaron a salir de mis ojos. Entonces sentí el peso. Algo se subió a mi cama. Lo sentí hundirse en el colchón junto a mis pies. Un peso grande, pesado. Podía sentir cómo se movía despacio, subiendo por la cama hacia mí. No podía voltear a ver qué era, pero sabía que estaba ahí. Subiendo, acercándose. El olor llegó después. Un olor como a plumas mojadas y tierra podrida, como a animal muerto. Me dieron ganas de vomitar, pero ni eso podía hacer. El peso llegó hasta mi pecho y se quedó ahí. Sentía que me estaba aplastando, que no podía respirar bien, y luego escuché la respiración, justo encima de mi cara, una respiración lenta, profunda, como de algo grande, y entre la oscuridad alcancé a ver una forma, una sombra más negra que la noche, y dos ojos amarillos brillando, mirándome fijamente. No eran ojos humanos. Me quedé ahí, paralizada, con esa cosa encima de mí mirándome. No sé cuánto tiempo pasó. Pudieron ser segundos o minutos. El tiempo se había detenido, y entonces la cosa se movió. Se bajó de mi cama y escuché sus pasos. Pero no eran pasos normales. Era como un arrastrar y un rasguño, como garras sobre el piso de cemento. Los pasos se alejaron hacia el cuarto de Miguelito. Adentro de mí estaba gritando. Estaba rogando a Dios, a la Virgen, a quien fuera que me dejara mover. Mi bebé estaba allá y yo no podía hacer nada. Escuché un ruido suave desde su cuarto, como un arrullo, pero no era mi voz. Era algo tratando de imitar una voz humana, pero sin lograrlo del todo. Y entonces Miguelito empezó a llorar. No sé si fue ese llanto o qué, pero de repente pude mover un dedo. Luego la mano, el brazo. Con un esfuerzo que me dolió hasta los huesos, me levanté de la cama. Mis piernas no me respondían bien y caí al suelo. Me arrastré como pude hacia el cuarto de mi bebé. El corazón me latía en los oídos. Las manos me temblaban. Llegué a la puerta y prendí la luz. Miguelito estaba en su cuna, pero casi en la orilla, a punto de caerse. Lloraba con desesperación, la carita roja. Me lancé hacia él y lo agarré justo antes de que cayera al piso. Lo abracé fuerte contra mi pecho. Estaba sudando frío, temblando, y cuando miré hacia abajo, sentí que el alma se me salía del cuerpo. En el piso de cemento había huellas, pero no eran huellas de persona, eran huellas de ave, grandes, como de 3 garras largas con uñas filosas, marcadas en una capa delgada de polvo que yo no había visto antes. Las huellas iban desde la ventana hasta la cuna, y luego de regreso a la ventana que yo había dejado abierta. Me quedé ahí parada con mi bebé en brazos mirando esas huellas y supe que todo lo que decían era cierto, que mi mamá tenía razón, que las historias eran reales, y que esa cosa había venido por mi hijo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala con todas las luces prendidas y Miguelito en mis brazos. Cada ruido me hacía brincar, el viento moviendo las ramas, un perro ladrando a lo lejos, el crujir de la casa acomodándose. Cerré todas las ventanas y las tranqué bien. Puse los espejos que mi mamá me había dado hace tiempo apuntando hacia afuera. Até listones rojos en todas las puertas. Regué sal en los marcos de las ventanas como me había enseñado mi abuela cuando era niña. Cuando amaneció llamé a mi mamá. Vino corriendo. Cuando le conté lo que había pasado y le enseñé las huellas que todavía estaban marcadas en el piso, se puso pálida. «Te dije, Paula», me dijo con voz temblorosa. «Te dije que cerraras las ventanas. Esa cosa ya te marcó. Ya sabe dónde vives. Ya conoce el olor de tu bebé». «Pero mamá, ¿qué hago?», le pregunté. Estaba desesperada. Sentía que me iba a volver loca. Ella negó con la cabeza. «Hay que llevar a Miguelito con don Fermín. Él sabe de estas cosas. Él puede hacer una limpia». Don Fermín era un señor muy viejo que vivía en las afueras del pueblo. La gente decía que era curandero, que sabía de hierbas y de rezos.
que podía quitar el mal de ojo y espantar a los malos espíritus. Fuimos esa misma tarde. La casa de don Fermín era pequeña, rodeada de plantas y hierbas colgadas en el techo. Olía a copal y a romero. Él nos recibió en la puerta. Era un hombre flaco, con la piel oscura y llena de arrugas. Los ojos hundidos pero muy despiertos. Sin que le dijéramos nada, miró a Miguelito y luego me miró a mí. «Ya te visitó», dijo. No era una pregunta. Asentí. Las lágrimas empezaron a salir otra vez. Don Fermín suspiró largo. «Esa cosa es mala», dijo. «Muy mala. Lleva años rondando el pueblo. Se alimenta de los niños chiquitos. Les chupa la vida poco a poco. Algunos aguantan más que otros, pero siempre vuelve. Una vez que te marca, no te suelta fácil». Hizo una limpia con humo de copal y ramas de albahaca. Le pasó un huevo por todo el cuerpo a Miguelito mientras rezaba en voz baja. Luego, rompió el huevo en un vaso con agua y lo miró por largo rato. «Está limpio todavía», dijo. «Llegaste a tiempo, pero tienes que tener mucho cuidado. Esa cosa va a volver. Va a intentar llevárselo, y cada vez va a ser más difícil detenerla». Me dio un collar de ajo y romero para que se lo pusiera a Miguelito. Me dio más sal y unas veladoras rojas. Me dijo que rezara todas las noches antes de dormir y que no dejara ni una ventana abierta, ni una rendija. También me dijo algo que me heló la sangre. «Si ves que no puedes más, si ves que esa cosa se está haciendo más fuerte, te tienes que ir. Lejos, a otro pueblo, a otro estado. Es la única forma de salvarlo». Volví a casa con el corazón pesado. Hice todo lo que don Fermín me dijo. Le puse el collar a Miguelito aunque olía fuerte. Prendí las veladoras. Recé hasta quedarme ronca. Cerré todo. Revisé 2 y 3 veces. Pero esa noche, cuando traté de dormir, escuché otra vez los rasguños en el techo. Esta vez eran más fuertes, más desesperados, como si la cosa estuviera enojada. Y otra vez me paralizó. Otra vez sentí el peso en mi cama. Pero ahora era más pesado. El olor era peor. Y cuando vi los ojos amarillos brillando en la oscuridad, estaban más cerca, casi pegados a mi cara. Podía sentir su respiración caliente en mi piel. Esta vez duró más, mucho más. Y cuando por fin pude moverme y corrí al cuarto de Miguelito, lo encontré llorando con desesperación. Tenía unas marcas rojas en el cuello, pequeñas, apenas visibles. Pero estaban ahí. Esa cosa lo había tocado. Me puse a llorar abrazándolo. Sabía que don Fermín tenía razón. Esto no iba a parar. Iba a seguir viniendo, noche tras noche, hasta que se lo llevara. Las siguientes noches fueron una pesadilla. Cada noche los rasguños en el techo eran más fuertes. Cada noche la parálisis duraba más tiempo. Cada noche sentía que esa cosa se acercaba más y más a Miguelito. Dejé de dormir por completo. Me la pasaba despierta toda la noche, sentada junto a la cuna de mi bebé con un cuchillo en la mano. Pero sabía que un cuchillo no iba a servir de nada contra eso. Miguelito empezó a ponerse pálido. Ya no sonreía como antes. Lloraba más. Comía menos. Podía ver cómo se iba apagando poco a poco. La quinta noche después de la primera visita, lo escuché claro. Eran las 3 de la mañana y yo estaba sentada en la sala. Todas las luces prendidas, las veladoras encendidas. Y entonces escuché un golpe fuerte en el techo, y luego otro, y otro, como si algo grande estuviera caminando allá arriba. Las láminas crujían bajo el peso. Los golpes se movieron por todo el techo, de un lado a otro, como si estuviera buscando. Y entonces escuché el grito. No fue un grito humano. Fue algo horrible, como el chillido de un ave mezclado con el grito de una mujer. Tan fuerte que me dolieron los oídos, tan lleno de rabia que sentí que el aire mismo temblaba. Miguelito empezó a llorar en mi cuarto, corrí hacia él. Y cuando entré la vi, estaba pegada a la ventana desde afuera. Era una mujer, o algo que había sido mujer alguna vez. El cuerpo flaco y retorcido, los brazos demasiado largos, las manos terminaban en garras negras y filosas. Pero lo peor era la cara, la piel gris y arrugada, la boca llena de dientes puntiagudos, y esos ojos amarillos que me miraban con hambre, con odio. Nos miramos por un segundo que pareció eterno.
y entonces empezó a rasguñar el vidrio de la ventana. El sonido era horrible, chirriante. Las garras dejaban marcas blancas en el cristal. Rasguñaba y rasguñaba, cada vez más fuerte. El vidrio empezó a agrietarse. Agarré a Miguelito de su cuna y salí corriendo del cuarto. Escuché cómo el vidrio se rompió detrás de mí. Escuché el sonido de algo pesado cayendo dentro de la casa. Escuché las garras arrastrándose por el piso. Venía tras de nosotros. Corrí hacia la puerta de entrada. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir la cerradura. Detrás de mí escuchaba los pasos, los rasguños de las garras. Cada vez más cerca. Logré abrir la puerta y salí corriendo a la calle. Era de madrugada, oscuro, nadie afuera. Corrí con Miguelito apretado contra mi pecho. Corrí sin voltear atrás aunque escuchaba el batir de alas enormes detrás de mí. Corrí hasta la casa de mi mamá al otro lado del pueblo. Golpeé la puerta como loca, gritando, llorando. Cuando mi mamá abrió y nos vio, supo de inmediato lo que había pasado. Nos metió rápido y cerró la puerta. Puso cruces, rezó, hizo todo lo que sabía hacer. Pero esa noche, en la casa de mi mamá, también escuchamos los rasguños en el techo. Esa cosa nos había seguido. Ya no me había marcado solo a mí. Ahora conocía a Miguelito, sabía su olor, sabía su sabor, y no iba a parar hasta llevárselo. A la mañana siguiente tomé la decisión. No podía quedarme en Catemaco. No podía quedarme en Veracruz. Tenía que irme lejos, muy lejos. Era la única forma de salvar a mi hijo. Mi mamá lloró cuando se lo dije, pero ella sabía que tenía razón. Me dio todo el dinero que tenía ahorrado. Me abrazó fuerte. Abrazó a Miguelito como si fuera la última vez. Puede que nunca puedas volver, me dijo. Lo sé, le contesté. Empaqué lo poco que pude. Ropa, pañales, los papeles importantes. Nada más. Esa misma tarde me subí al autobús. No le dije a nadie más a dónde iba. Ni siquiera yo sabía bien. Solo sabía que tenía que alejarme lo más posible. En el autobús, con Miguelito dormido en mis brazos, miré por la ventana cómo Catemaco se hacía cada vez más pequeño. Miré los cerros, la niebla, el pueblo donde había nacido y crecido. Y justo cuando el autobús daba vuelta en la carretera lo vi. Una sombra grande volando en círculos sobre el pueblo. Unas alas enormes extendiéndose contra el cielo gris del atardecer. Buscándome, cerré los ojos y abracé más fuerte a Miguelito. Llevamos ya 3 meses viviendo en la ciudad. En un departamento chiquito en un edificio alto. Rodeados de gente, de ruido, de luz. He tratado de empezar de nuevo. He buscado trabajo. He intentado que Miguelito esté bien. Las marcas en su cuello desaparecieron. Volvió a sonreír. Volvió a comer bien. Pero a veces, en las noches, cuando todo está en silencio, escucho un rasguño suave en la ventana. Y sé que aunque esté en el piso 12, aunque haya cerrado todo, aunque haya tratado de olvidar, esa cosa todavía me busca. Porque, como dijo don Fermín, una vez que te marca, no te suelta fácil. Y yo sé que algún día, en alguna noche cuando baje la guardia, cuando piense que ya estoy segura, voy a volver a sentir ese peso en mi cama. Voy a volver a ver esos ojos amarillos brillando en la oscuridad. Y voy a saber que nunca me dejó ir realmente, que solo está esperando el momento perfecto para volver por lo que vino a buscar, por mi hijo. Historia 2. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación, cosas que uno prefiere no creer hasta que las vive en carne propia. Me llamo Mateo. Tengo 42 años y soy de la Ciudad de México. Trabajé toda mi vida en una oficina, con un sueldo que apenas nos alcanzaba para vivir en un departamento pequeño. Mi esposa Laura y yo teníamos 2 hijos, Daniela de 12 años y Andrés de 8. Siempre soñamos con tener una casa propia, un lugar donde los niños pudieran correr y jugar sin las limitaciones de un edificio de concreto. Cuando me ofrecieron un trabajo en Veracruz, con mejor sueldo y la posibilidad de rentar una casa grande por muy poco dinero, no lo pensamos 2 veces. La casa estaba en las afueras de Catemaco, un pueblo conocido por sus brujos y sus leyendas. Pero nosotros no éramos supersticiosos. Pensábamos que todo eso era folclore, tradiciones para atraer turistas. La casa nos la ofreció don Rubén, un señor mayor que conocí por medio de un compañero de trabajo.
Cuando le pregunté por qué la renta era tan barata, él solo se encogió de hombros y dijo que llevaba tiempo desocupada. Eso debió haberme alertado, pero estábamos tan emocionados con la idea de tener nuestro propio espacio que no hicimos más preguntas. Llegamos un viernes por la tarde. El camino hacia la casa era de terracería, rodeado de vegetación espesa y árboles que formaban un túnel verde sobre nuestras cabezas. Había algo inquietante en ese silencio, roto solo por el canto de los pájaros y el crujir de las ramas. Laura apretó mi mano mientras conducía, y yo le sonreí tratando de darle confianza, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. La casa era grande, de un solo piso, con paredes de concreto pintadas de un amarillo deslavado. Tenía un patio amplio al frente y otro atrás, con árboles frutales y hierbas que habían crecido sin control. Las ventanas estaban protegidas por rejas oxidadas, y la puerta principal era de madera gruesa, tallada con diseños que parecían muy antiguos. Don Rubén nos esperaba en la entrada con las llaves en la mano. Nos enseñó la casa rápidamente. 3 recámaras, una cocina espaciosa, un baño completo y una sala amplia. Todo estaba limpio, pero se sentía vacío, como si la casa llevara años sin alma. Los niños corrieron de inmediato a explorar, emocionados por tener tanto espacio. Don Rubén nos entregó las llaves y se fue casi de inmediato, diciendo que tenía cosas que hacer. Antes de irse, se detuvo en la puerta y nos miró con una expresión extraña. Si escuchan o ven algo raro, no hagan caso. A veces esta zona juega trucos con la mente, dijo. No entendí bien a qué se refería, pero asentí de todas formas. Laura y yo nos miramos un poco desconcertados, pero decidimos no darle importancia. Comenzamos a desempacar las cajas que habíamos traído en la camioneta. Los niños eligieron sus cuartos, y Laura y yo nos quedamos con la recámara principal, que tenía una ventana grande que daba al patio trasero. Esa primera noche comimos algo rápido. Los niños estaban cansados del viaje, así que se fueron a dormir temprano. Laura y yo nos quedamos en la sala, sentados en unas sillas que habían venido con la casa, tratando de planear cómo acomodaríamos todo. Había algo en el ambiente que no me dejaba relajarme completamente. El silencio era demasiado profundo, casi antinatural. Alrededor de las 11 de la noche, decidimos ir al pueblo a comprar algunas cosas que nos faltaban. Habíamos visto una tienda de abarrotes que, según don Rubén, abría hasta tarde. Dejamos a los niños dormidos, pensando que solo estaríamos fuera media hora como mucho. Fue un error que no dejaría de lamentar. El camino de regreso estaba más oscuro de lo que recordaba. No había alumbrado público y la luna apenas iluminaba entre las nubes. Laura iba callada, mirando por la ventana. De repente, cuando estábamos a unos 200 metros de la casa, ella gritó y señaló hacia adelante. «Mateo, frena, hay algo en el camino». Pisé el freno con fuerza, y el carro derrapó un poco sobre la tierra suelta. Mis manos temblaban sobre el volante mientras mis ojos trataban de enfocar en la oscuridad. Y entonces la vi. Era una figura de mujer, parada en medio del camino, completamente inmóvil. Pero no era una mujer normal. Tenía el cuerpo delgado y encorvado, con la piel que parecía gris o café oscuro en la penumbra. Sus brazos colgaban largos a los costados, terminando en manos con dedos que parecían garras. Pero lo más horrible eran sus piernas. No eran piernas humanas. Eran patas escamosas como las de un guajolote, con 3 dedos gruesos terminados en uñas curvas que se hundían en la tierra. La criatura tenía el rostro vuelto hacia nosotros, y sus ojos brillaban con un rojo intenso que parecía arder en la oscuridad. Donde debería estar su nariz y boca, había algo parecido al pico de un pájaro, largo y puntiagudo que sobresalía de su cara de forma grotesca. Laura comenzó a sollozar a mi lado. Yo no podía mover ni un músculo. La criatura nos miraba fijamente, sin parpadear, sin moverse. Sus ojos rojos parecían penetrar el parabrisas y clavarse directamente en mi alma. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo, a pesar del calor húmedo de la noche. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Pudo haber sido 1 minuto o 10. El tiempo se detuvo en ese momento. Finalmente, la criatura ladeó la cabeza,
como si nos estuviera estudiando, y luego, con un movimiento que desafía toda lógica, se elevó del suelo. No saltó ni voló. Simplemente se alzó flotando hacia atrás hasta desaparecer entre los árboles, sus ojos rojos siendo lo último que se desvaneció en la oscuridad. Pisé el acelerador sin pensarlo. El carro avanzó dando tumbos por el camino irregular mientras mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Laura lloraba en silencio, con las manos tapándose la boca. Ninguno de los dos dijo nada hasta que llegamos a la casa. Estacioné el carro frente a la entrada y nos quedamos ahí sentados tratando de procesar lo que acabábamos de ver. Mi mente buscaba explicaciones lógicas. Tal vez había sido un animal extraño, o alguien disfrazado tratando de asustarnos. Pero en el fondo sabía que lo que habíamos visto no tenía ninguna explicación racional. Esa cosa no era humana ni animal. Era algo más, algo que no debería existir. Los niños, susurró Laura de repente y eso fue suficiente para hacerme reaccionar. Bajamos del carro y corrimos hacia la puerta. Mis manos temblaban tanto que apenas pude meter la llave en la cerradura. Finalmente logré abrir y entramos apresuradamente. La casa estaba en silencio. Fuimos directamente a las habitaciones de los niños. Daniela dormía tranquila en su cama, abrazando su almohada. Andrés también estaba profundamente dormido, con su cobija hasta la barbilla. El alivio que sentí fue tan intenso que casi me hace caer de rodillas. Laura y yo nos fuimos a nuestra habitación sin hacer ruido. Nos sentamos en la cama uno junto al otro, sin encender la luz. La luna entraba por la ventana, proyectando sombras extrañas en las paredes. ¿Qué era eso, Mateo?, preguntó Laura con voz quebrada. No lo sé, respondí, aunque ambos sabíamos la respuesta. Lo que habíamos visto era una bruja. Tenemos que irnos, dijo ella. Mañana, le prometí. Mañana empacamos y nos vamos. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir. Nos quedamos despiertos, atentos a cualquier sonido. La casa crujía con los cambios de temperatura, y cada ruido nos hacía saltar. Cuando el sol comenzó a salir, sentí como si hubiera pasado una eternidad, pero nuestro alivio duró poco. Esa primera noche había sido solo el principio. Durante el día todo parecía normal. Los niños jugaban, nosotros empacábamos con prisa, tratando de organizar nuestra salida. Pero cuando llegó la noche, todo cambió. Eran las 10 cuando escuchamos el primer ruido. Venía del techo. Un rasguño suave, como si alguien estuviera arañando las tejas desde arriba. Laura y yo nos miramos, el terror reflejado en nuestros rostros. Los rasguños continuaron, moviéndose de un lado a otro del techo, despacio, como si algo estuviera caminando allá arriba. Luego escuchamos los pasos dentro de la casa. Venían del pasillo, pero no eran pasos normales. Era un sonido extraño, como el golpeteo de algo duro contra el piso, como garras arrastrándose sobre las baldosas. ¡Mamá! Escuchamos la voz de Daniela desde su cuarto llena de miedo. Corrí hacia su habitación. Ella estaba sentada en su cama señalando hacia la ventana. «Hay alguien afuera», susurró. La vi. Tiene ojos rojos. Mi sangre se heló. Cerré las cortinas de inmediato y me quedé con ella, abrazándola mientras temblaba. Laura fue a revisar a Andrés, quien afortunadamente seguía dormido. Los ruidos continuaron toda la noche. Rasguños en las paredes, pasos en el pasillo, golpes en las ventanas. Y lo peor de todo, la voz. Esa voz horrible que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Esta es mi casa. Salgan de mi casa». Las palabras resonaban en las paredes, distorsionadas y llenas de rabia. No dormimos nada esa noche. Nos quedamos todos juntos en la sala, con todas las luces encendidas, esperando que amaneciera. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno con manos temblorosas, vi algo que me hizo soltar el plato que tenía en las manos. En la ventana de la cocina había marcas, arañazos profundos en el cristal, como si algo con garras hubiera tratado de romperlo desde afuera. «Nos vamos hoy», le dije a Laura, «ahora mismo». Pero la bruja no nos iba a dejar ir tan fácilmente. Esa tarde, mientras terminábamos de empacar, Andrés comenzó a actuar extraño. Se quedaba quieto en medio de la sala,
mirando hacia la nada, como si escuchara algo que nosotros no podíamos oír. Cuando le hablaba, no respondía de inmediato. Sus ojos parecían vacíos. «¿Andrés?», lo llamé, sacudiéndolo suavemente. Él parpadeó y me miró, pero había algo diferente en su mirada. «Ella dice que no podemos irnos», dijo con voz monótona. «Dice que esta es su casa y que nosotros le pertenecemos ahora». Laura comenzó a llorar. Yo cargué a Andrés y lo llevé al carro junto con Daniela. No iba a esperar ni un minuto más, pero cuando llegó la tercera noche, justo cuando estábamos por salir, las cosas empeoraron de una forma que nunca imaginé. Estábamos cargando las últimas cajas en el carro, cuando escuchamos un grito que venía de adentro de la casa. Era Daniela. Había vuelto a buscar su mochila. Corrí hacia adentro y la encontré paralizada en el pasillo, mirando hacia el fondo. Allí estaba la bruja, de pie en la penumbra del pasillo, con sus ojos rojos brillando en la oscuridad. Su cuerpo delgado y encorvado se balanceaba ligeramente, y sus patas de guajolote rascaban el piso haciendo ese sonido horrible que habíamos escuchado las noches anteriores. Su pico largo se abría y cerraba, emitiendo un sonido como un siseo. Tomé a Daniela en mis brazos y retrocedí lentamente. La bruja dio un paso hacia nosotros, luego otro. Su movimiento era antinatural. Sus articulaciones se doblaban en ángulos imposibles. «Fuera», siseó. «Fuera de mi casa». Salimos corriendo. Laura ya tenía el carro encendido. Subimos y salimos de ahí lo más rápido que pude manejar. En el espejo retrovisor vi cómo la bruja salía de la casa y nos observaba desde la entrada, sus ojos rojos siguiéndonos hasta que desaparecimos en la oscuridad del camino. No regresamos nunca. Dejamos todo atrás. La ropa, los muebles, nuestros sueños de tener una casa propia. Nada de eso importaba ya. Ahora vivimos en otro estado, en un departamento pequeño similar al que teníamos antes. Pasaron meses desde aquella noche, pero ninguno de nosotros ha podido olvidar. Los niños tienen pesadillas constantes. Daniela no puede dormir sola. Andrés a veces se queda mirando al vacío como si todavía escuchara esa voz. Y yo, cada noche, reviso todas las ventanas y puertas antes de dormir, porque aunque nos fuimos de esa casa, siento que algo vino con nosotros. A veces, en la oscuridad de la madrugada, escucho rasguños en las paredes de nuestro departamento, y en mis pesadillas siempre veo esos ojos rojos observándome, esperando. La bruja nos dijo que ya nos había marcado, y creo que tenía razón, porque no importa qué tan lejos huyamos, siento que nunca estaremos realmente a salvo, que esa presencia siempre estará ahí, en las sombras, esperando el momento perfecto para reclamarnos. Algunas veces pienso en volver a Catemaco, en buscar respuestas o alguna forma de romper lo que sea que nos hizo, pero tengo demasiado miedo, porque sé que si regreso, si vuelvo a pisar ese lugar, la bruja estará esperándome, y esta vez no creo que me deje ir.